Que el Señor Jesucristo los bendiga y les conceda todos sus propósitos, buenos propósitos. Dice en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El Señor Jesús en Mateo capítulo 24, verso 4, dijo, miren que no se dejen engañar. Y en el versículo 5, el Señor Jesús, 24:5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y estamos en las profecías del Señor Jesús. Él dijo, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren, no se asusten, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Mateo 24, verso 6. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 7. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto lo estamos viviendo hasta ahorita. Pero es triste ver que estamos en unos tiempos muy críticos. ¿Y cuántas personas se han muerto, se murieron y se fueron al infierno porque fueron engañados? Porque se dejaron guiar por personas que se dijeron pastores o líderes espirituales y no los condujeron como es. El Señor Jesús vino a la tierra, Él fue enviado por el Espíritu Santo, pero de esta manera. El Señor Jesús fue levantado. Y levantado fue que fue hechura directamente de Dios, el cuerpo divino del Espíritu Santo. Está escrito en Deuteronomio capítulo 18, verso 18 al 19, verso 15 al 19. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19. El Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, después de haber sido desechado por los judíos, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, empezó su ministerio, Mateo capítulo 4, versos 12 al 17, y todos los gentiles y los que empezaron a creer los que empezaron a creer en él, o sea, judíos que empezaron a creer en él, llegaron y creyeron en él por las señales que hacía. Vino a sanar toda dolencia, a echar fuera demonios, resucitar muertos, a curar a los cojos, a los ciegos. Y se cumplió en ese tiempo la profecía de Isaías capítulo 61, verso 1 y verso 2. Es por ello que el Señor Jesús lo hizo en el día sábado. ¿Por qué? Porque Dios se hartó de todo eso, de tanto sacrificio, que en realidad Él estaba fastidiado. Isaías capítulo 1, verso 10 al 20. El Señor Jesús preparó a sus discípulos y los mandó a predicar el evangelio del reino de Dios, que fue el mismo que Él predicó. La doctrina que Él predicó, San Juan capítulo 7, verso 16. Y los discípulos fueron y predicaron el evangelio del Señor Jesús. El Señor Jesús les dijo, al que a ustedes recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿A quién iban a recibir? El evangelio, la palabra que Él les enseñó y les ministró. Es la palabra de salvación. El Señor Jesús dijo, no como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cuando Él los envió al mundo, Mateo capítulo 10, 40, San Juan capítulo 13, 20, San Juan capítulo 17 y 18, San Juan 17, 20
dijo: no ruego nada más por estos, sino también por los que han de creer en mí. Y ellos fueron por todo el mundo y predicaron el evangelio del reino de Dios. Y todos los que creyeron y recibieron al Señor Jesús pidieron ser bautizados en su nombre para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 10, versos 47 y 48. Capítulo 19, versos del 1 al 6. Y así cumplieron la voluntad del Señor Jesús. San Juan capítulo 3, verso 1 al 5. El Señor Jesús, a todos los que se bautizaron en su nombre, todos los que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, pasaron a ser uno con el Señor Jesús. San Juan capítulo 7, versos 21 al 23. Y el Señor Jesús, en San Juan capítulo 14, dijo: he aquí que yo me voy y no me preguntan a dónde voy, para así que me entiendan mejor. Dijo: y voy a prepararles morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo vendría y los tomaría a mí mismo. Entonces, en San Juan capítulo 17, 24, el Señor Jesús dice: Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que estén donde yo estoy. Aquellos que tú me has dado, quiero que estén donde yo estoy. ¿A quién se refirió? En aquel tiempo se refirió a los discípulos, se refirió a todos los que estaban siendo bautizados en su nombre. San Juan capítulo 17, 20. No ruego nada más por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y San Juan 17, 24 dice: Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria y sepan que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y los nombres de todos los bautizados en el nombre del Señor Jesús fueron registrados en el libro de la vida, y los libros de pecado que tenía cada uno de ellos y de los que se están bautizando hasta la actualidad fueron quitados y están siendo quitados. O sea que esos libros fueron destruidos. Y las personas que no reciben al Señor Jesús son los que están escritos que en San Juan capítulo 3, verso 18. Y serán lanzados al lago de fuego por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:18. Siempre se ha engañado a la gente bautizándolos en una Trinidad que no tiene nombre. Los que están bautizados en el nombre del Señor Jesús son los hijos de Dios. San Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Cualquier pastor puede buscar a los hijos de Dios en el juicio y no van a estar. ¿Por qué? Porque cuando ellos mueren, todos los bautizados en el nombre del Señor Jesús, cuando morimos, nuestras almas suben directamente a donde está el Señor Jesús. ¿O alguien duda de eso? Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y es donde está.
En Colosenses capítulo 3 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hay otro versículo que dice: porque vuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria al Señor Jesucristo. Ese es el camino. Por eso el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre por mí. Él nació como humano en la tierra, se hizo hombre. Mateo capítulo 1, verso 18 al 23. El Verbo se hizo hombre en María Virgen, nació, cumplió la voluntad del Espíritu Santo, predicó el Evangelio, fue crucificado por hacer esto, por violar el sábado, resucitó, venció la muerte, Isaías capítulo 25, 1 Corintios capítulo 15, y subió a los cielos. Ese es el trayecto, es el camino del alma de los cristianos. Él nos enseñó el camino. Pero lo más triste es que dijo: miren que no sean engañados. En esta pandemia, muchos cristianos, de los que van y se sientan nada más, pero no escudriñan la Escritura, no comen Biblia, se dejaron engañar, porque decían que querían imponer la marca de la bestia, del 666. Algo tenía de semejanza, que andar con cubrebocas, no te dejaban entrar, que el gel, temperatura en la mano derecha y tu gel, si no, no podías entrar. Últimamente, que todo el que no esté vacunado no podrá entrar a ninguna parte. Sí, todos creyeron eso. Las autoridades de todo el mundo, ¿verdad?, todos los gobiernos fueron puestos de rodillas ante esta pandemia. Así lo dice Romanos capítulo 14. ¿Ya? Porque ante mí se doblará, está escrito, dice en la Escritura, ¿ya?, que ante Dios se doblará toda rodilla. ¿Ya? Ante Dios se doblará toda rodilla. Y todo el mundo fuimos puestos de rodillas. Los cristianos, muchos, se reunían en los templos. ¿Por qué? No acataron la disposición de los gobiernos y cometieron una violación tan grande. ¿Por qué? Porque los gobiernos son puestos por Dios. Romanos capítulo 3. Y dice que los que no se sujeten a la ley de los gobiernos no se sujetan a Dios. Lean esa Escritura. No era la marca de la bestia. Esa no es la marca de la bestia. Digo, desgraciadamente me tocó ver y oír predicadores que dieron discursos, ¿verdad?, sobre este asunto. Pero en Apocalipsis 16, en verso 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, y sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Acaso las ampolletas, o sea, las vacunas, traían el nombre de la bestia? ¿Conoce usted el nombre de la bestia? ¿Usted cree que ese sea el nombre de la bestia? No, el nombre de la bestia fue en el año 235-36 después de Cristo, cuando Dios levantó al emperador Constantino para que se llevara a cabo, para que él impusiera la reforma de quitar el día del sábado a los judíos que y adorasen el domingo, y para que se cumpliera Daniel capítulo 7, verso 7,
y Daniel capítulo 12. Y capítulo 11. Y por no leer la escritura, se acarrearon un mal, quedaron mal contra Dios. Todo el que se opone a lo dicho y a lo prescrito por Dios, viene siendo un antidios. De ahí es donde nacen los anticristos. Por eso yo siempre he dicho que anticristos sí ha habido, porque si Él mandó a sus discípulos a bautizar a las gentes, a predicar por todo el mundo el reino de Dios, y la gente no se ha sujetado a la doctrina de los apóstoles, como dice en Efesios, capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hechos capítulo 4:12. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que el Señor Jesús. Ya se les olvidó, no creyeron en el Señor Jesús, no creyeron más a una persona, Como es triste también saber que no comen Biblia. No les interesa, muchos van y se sientan y se ponen a apuntar citas bíblicas. Cuando llegan a sus casas se olvidan de todo eso. Ahorita es por eso que el Señor Jesús en Mateo 24, verso 32, dijo que cuando apareciese la higuera en la tierra, dando retoños, erguíos, dice, porque vuestra redención está cerca. ¿Quién es la higuera? La higuera son los rabinos, los que están ellos predicando del Torá. Pero hay una profecía que dice que el fruto de esa higuera son higos malos. Todos los que creen en ellos son higos malos, tan malos que no se pueden comer. No es bueno el fruto porque, en primer lugar, la Torá fue abrogada. Daniel capítulo 7, versos 12 y 13. Y se cumplió cuando el Señor Jesús fue detenido en el huerto de los Olivos y fue llevado a comparecer ante el último príncipe encargado de la Torá, que era Caifás. Hasta allí llegó la Torá, hasta allí. Por eso es que el Señor Jesús dijo: no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplir la ley. Y Él cumplió la ley. Lucas capítulo 24, verso 36 al 49. Muchos dicen que todos los bautizados en el nombre del Señor Jesucristo no tenemos fundamento. Tenemos el fundamento de los apóstoles, el fundamento de la vida eterna. El Señor Jesús en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, Él dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, dice, en aquel día me dirán: Señor, Señor. Bueno, ¿es Señor o es Hijo? Señor, Señor, ¿por qué no nos conoces? En tu nombre echamos fuera demonios, resucitamos muertos, hicimos señales y maravillas. Y está escrito que Él les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Así que todos los que no estén registrados en el libro de la vida del Cordero, no están registrados porque no están bautizados en el nombre
del Señor Jesucristo. Por eso en San Juan capítulo 1, 12 y 13 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los israelitas son pueblo de Dios, pero de ellos únicamente el remanente va a entrar, que son 144,000. Apocalipsis capítulo 7. Pero si ustedes le ponen mucha atención a Apocalipsis capítulo 7, van a encontrar que cuando llegan los 144,000, ya todos los gentiles escogidos están delante de la presencia del Cordero, o sea, el trono de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos. Nosotros no vamos a ser juzgados, como dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 8. Dice: todo ojo le verá, porque todo ojo le verá, aun los que le crucificaron. Sí, unos le verán de abajo, y otros vendremos con él en gloria. La escritura es muy clara, no tiene mucho enredo. La cuestión es de que se interese usted en la palabra del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Así que es por eso que él, cuando llegó Nicodemo a buscarlo, el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, pues, por decir, vamos a suponer, para que me entiendan, que un secuestrador, uno que le gusta secuestrar gente, cortarle la cabeza en pedazos, el más tremendo que haya, ¿ya? Un día en sus fechorías o andando en alguna parte, escucha el Evangelio, ¿ya? Y dice: bueno, pues a partir de hoy Miguelito ya se murió, y ahora de aquí para adelante Angelito es el que va a seguir el camino de Dios. ¿De qué significa el nacer de nuevo? Es arrepentirse de toda su iniquidad, de toda su maldad, y no volver atrás a hacer lo mismo. Si la Biblia dice no robarás, es que Dios no le va a permitir a usted que robe. A los hijos de Dios, por eso siempre están bendecidos, porque no tienen necesidad de robar. ¿Por qué? Porque son bendecidos en todo. Hay otra escritura que dice: porque no se presentará nadie ante mí con las manos vacías. Y muchos líderes dicen: ante mí no, aquí si no trae el diezmo no entra, si no trae ofrenda no entra, y si no tiene trabajo. Y la pregunta, si no tiene trabajo, es porque en primer lugar no es hijo de Dios. Él dice que es hijo de Dios, pero no hace su voluntad, no trabaja para Dios. El nombre de Dios hay que expandirlo, el nombre del Señor Jesucristo, el Evangelio, el único y verdadero Evangelio, el reino de Dios que predicó el Señor Jesús, ¿verdad? Y va a ser bendecido para llegar siempre con algo, con la ofrenda. El diezmo no, porque el diezmo era en el antiguo para los israelitas, no para los gentiles. Porque si ahorita alguien quiere diezmar, ¿verdad? Y no estoy hablando de los israelitas, no, fuera de los israelitas, alguien quiere diezmar, se maldice, porque son 316 obligaciones en la Torah, que si falla en una, se maldice. O sea, que el diezmo no es de bendición. No, eso que usted da de diezmo, mejor délo de ofrenda, si así le place.
Pero quiero decirle que la ofrenda trae bendición, ¿verdad? Antes de seguir más adelante, quiero decirle que se inscriba a este canal, La Luz sobre las Tinieblas. Es gratuito. Aquí no pedimos donativos de nada. Dios es el que paga, Dios es el que bendice. Y siga, si usted está bautizado al nombre del Señor Jesucristo, usted tiene la obligación de pregonar el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, el reino de Dios es semejante a un hombre que salió a buscar obreros para su viña, y encontró a los primeros, y luego a los primeros, y ya casi para que se acabara el día, faltando una hora, encontró a últimos, y dijo, ¿qué están haciendo aquí, Dioquis? Dijo, pues que nadie nos contrata. Dijo, vayan a trabajar a mi viña. Dijo, pero falta una hora. Vayan a trabajar a mi viña, yo les pagaré lo justo. Y fueron y trabajaron una hora y se terminó el día. Y a los que trabajaron todo el día y a los que trabajaron una hora les pagó lo mismo, un talento. Entonces, el pago lo da el Señor Jesús. Dios libra a la persona de enfermedades, bendice a su familia, sus hijos son bendecidos. Lea el Salmo 103, pero a los que hacen la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres, no. Lea la Escritura. Si usted ve que su pastor no hace lo que está en la Escritura, sálgase de allí y busque iglesias donde bauticen en el nombre del Señor Jesucristo. Y si ve que el pastor le pide diezmos, no le diezme porque se va a maldecir. Si usted quiere diezmar, diezme. Pero digo, si usted quiere diezmar, separe lo que le corresponda, que usted crea que es lo del diezmo, pero délo de ofrenda. No diezme porque se va a maldecir. Y no nada más usted va a maldecir a su familia. Lea el Salmo 103. De estas personas que les dije yo, que se dejaron engañar, se olvidaron de la tribulación cuando el tiempo de Egipto, cuando Moisés. En Egipto estaba una tribulación tremenda hasta muerte de los primogénitos. Y sin embargo los israelitas estaban de fiesta, estaban comiendo carne asada de cordero porque estaban celebrando la Pascua, la primer Pascua impuesta por el Espíritu Santo, que en aquel tiempo tenía el nombre de Jehová, que ahorita no se pronuncia porque ese es otro mandamiento, que el nombre de Jehová no se debe pronunciar. Lea Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Allí Jehová mismo dijo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y lo siguen pronunciando. Y ellos piensan que que encuentran bendición, y no es así. La palabra de Dios es ley. Si Él dice, hay que hacer esto, hay que hacerlo. ¿Verdad? Si en la Escritura